Sí. Yo terminé de leerlo porque no lo conseguí el libro. Pero bueno, a mí me lo regalaron hace como 2 meses, pero no lo había terminado. Apenas lo quise descargar en línea, estaba en iBooks y eso. Y fui a la librería del fondo y estaba agotado. Sí, desde que salió se agotó. Se lo llevó todo, me dijo. Y entonces, ha de ser Carmen, ¿no? Sí, yo creo que una muchacha me dice, por teléfono, dice, vino una diputado y se lo llevó todos. Y ya Grecia me dice, ahí en la de Educal, pero cierran a las 6 de la tarde. Llegué, ya habían cerrado. Y el viernes llegué un minuto antes y alcancé a comprarlo, pero ya no pude leer hasta el viernes un ratito y ayer me lo eché todo el día. Muy buenas tardes. Agradecemos a todas y a todos el estar en este día en la presentación del libro de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente de la República, A la mitad del camino. Antes de continuar, quiero ofrecer una disculpa de parte de la gobernadora del estado de Colima, la licenciada Indira Vizcaíno Silva, y también del profesor Arnoldo Vizcaíno, quien por causas de fuerza mayor no pueden estar en este momento con todas y todos en este evento tan importante. Es el primer estado de la República donde se hace la presentación del libro A la mitad del camino de Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, es un privilegio que se haya decidido que esta presentación sea en Colima, y de aquí en adelante todos los municipios vamos a invitarles a que participen activamente en la presentación en cada municipio y estemos replicando lo que Andrés Manuel López Obrador nos ha compartido a través de este libro, toda la experiencia, el cúmulo de actividades y sobre todo lo que ha hecho en favor de las mexicanas y mexicanos con situación de menos favorecidos, lo que no se había visto en muchos años en México. Ahora lo estamos viviendo orgullosamente. Para ello quiero darle la bienvenida a quien va a participar como relator del libro, Ulises Mejía, quien es el coordinador nacional de las asambleas del libro A la mitad del camino. Bienvenido. También queremos agradecer la presencia de la doctora Ana Luz Quintanilla, doctora en Ciencias en Oceanografía Costera con especialidad en Recursos Energéticos y Medio Ambiente. Ella fue Premio Nacional en 2006 en Energía Renovable e Innovación Tecnológica por la Secretaría de Energía. Bienvenida, gracias. Damos la bienvenida también a Alberto Carvajal, licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de Guadalajara, del ITESO, y periodista reconocido en nuestro estado. Muchas gracias. Me voy a permitir presentar al profesor Arnoldo Vizcaíno, que finalmente puede estar mañana. Le damos la bienvenida, le doy la palabra entonces a Ulises Mejía, que nos hará una relatoría del libro A la mitad del camino. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Es un gusto estar aquí en este bello estado, iniciando una gira nacional para que entre todas y todos podamos presentar este libro que escribió nuestro presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, titulado A la mitad del camino. Es un libro que nos lleva a comprender, a entender y a conocer los retos, los logros, los desafíos que se han enfrentado a la mitad del camino del país. Y con el permiso de la ponente, de los ponentes, de la ciudadana gobernadora que nos sigue por las plataformas virtuales, la licenciada Indira Vizcaíno,
de cada uno de ustedes que están aquí hoy presentes, vamos a iniciar aquí en Colima para que posteriormente se pueda replicar en otros estados y aquí mismo en cada uno de los 10 municipios de este estado de Colima. El primer capítulo que redacta nuestro presidente López Obrador tiene que ver con el presente. Y aquí en este capítulo muestra cómo fue lo complejo, lo difícil de iniciar a combatir esta red de corrupción que se tenía en administraciones anteriores en el periodo neoliberal. Y nos plantea 3 entuertos que estuvieron que interesar. El primero de ellos, conocido por todos ustedes, tiene que ver con las altas tarifas por la renta de 7 gasoductos para brindar este servicio de transporte de gas natural a empresas transnacionales. Estos contratos leoninos, estos contratos que escondían en el fondo prácticamente la inversión de los particulares en la construcción de estos 7 gasoductos. Se tuvo que empezar este entuerto, se tuvo que renegociar estos contratos y con ello se trajeron ahorros de más de 3.500 millones de pesos anuales. El otro entuerto que enfrentó a la llegada al gobierno de México tiene que ver con la corrupción que se vivía en el tema de las medicinas, de la adquisición de medicamentos y material de curación, con la falsa promesa o el falso argumento de fortalecer la industria farmacéutica local. Adecuaron las leyes para los propios empresarios, a tal grado que la ley de adquisiciones y arrendamiento y servicios del sector público prácticamente obligaba a la nación a comprar los insumos, a comprar los medicamentos y el material de curación aquí en nuestro país en empresas locales. Pero jamás se dijo que se concentraba el 79.6% de estas compras solamente en 10 empresas. Sí, solamente en 10 empresas, de paso, sin registro sanitario, y muchas de ellas ni siquiera eran laboratorios, eran comercializadoras de medicamentos, comprando con sobreprecios y distribuyendo lo que querían ofertar los proveedores y no lo que requerían los especialistas en salud para atender los padecimientos más comunes en nuestro país. Y esta cifra no es menor, compañeros. No es menor, compañeras. 79.6% del gasto de medicamentos asciende a más de los 241.000 millones de pesos. Que si queremos dimensionarlo, equivale al presupuesto anual de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, juntos. De esa dimensión en el atraco era el negocio. El presupuesto anual de estos estados juntos se concentraba únicamente en 10 empresas. Esto se tuvo que interesar. Lo primero fue adecuar el marco jurídico, el marco legal, para que se diversificaran las propias adquisiciones a la publicación del libro. Ya habían participado 244 empresas de 8 países. Ya a tal grado que hubo ahorros, y esos ahorros fueron más de 18.919 millones de pesos. Otro de los entuertos que pocos conocíamos tiene que ver con el tema de las cárceles de lujo. Recordemos que en el sexenio de Felipe Calderón se adjudicaron contratos sin el debido proceso para la construcción y la administración de 8 centros penitenciarios, de 8 reclusorios. Y el costo de administración de estos centros penitenciarios eran tan altos que representaba por recluso, por noche, 4.336 pesos. Imagínense, el Estado pagaba por noche, por recluso, de estos 8 centros penitenciarios, 4.336 pesos, lo que equivale prácticamente a la renta de una habitación en un hotel de 5 estrellas.
Ese era el nivel de los negocios en el periodo neoliberal. Por supuesto que esto se tuvo que enderezar, y también hay que precisar que al término de estos 22 años de los contratos leoninos, los centros penitenciarios decían que serían parte ahora de los particulares. Pues no solamente el Estado ayudaba a la construcción, ayudaba a la administración, sino que al final los propios centros penitenciarios, los reclusorios, formaban parte de los propios particulares. Eso se enderezó, eso se corrigió. Ahora los centros penitenciarios, al término de estos 22 años, serán parte de la propiedad del gobierno en turno, y por supuesto se adquirió el alto costo de la administración de estos reclusorios. Y esto, compañeras y compañeros, trajo ahorros de 40.493 millones de pesos. Es por ello que mucha gente se pregunta cómo el licenciado presidente está invirtiendo con recurso propio, está regresando a la inversión pública sin privatizaciones, sin concesionar, sin endeudar al país, y eso ha sido posible, obviamente, con el combate a la corrupción. Eso ha sido posible con una fórmula que se está aplicando en este gobierno y que se describe con precisión en este libro, que es la honestidad, la transparencia, la austeridad. Y eso ha generado que este gobierno esté construyendo carreteras, puentes, hospitales, cuarteles, que se esté invirtiendo en universidades, en parques, en estadios, en obras muy importantes por su magnitud, como el Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec, la refinería de Dos Bocas, obras tan importantes como el aeropuerto de Felipe Ángeles. Simplemente entre el aeropuerto de Felipe Ángeles, entre la obra del Tren Maya y el Istmo de Tehuantepec, se está generando 140,000 empleos directos y 277,000 empleos indirectos. Y para el año 2023 se va a generar más de 850,000 empleos entre directos e indirectos. Y eso gracias a la honestidad. Porque, insisto, no se ha privatizado, no se ha concesionado y no se ha endeudado el país. Todo lo contrario, se ha trabajado con austeridad y con mucha honestidad y eficiencia. Es por ello que se pudo regresar, y es parte del primer capítulo, que se pudo regresar a la inversión pública. Pero también en este primer capítulo nos muestra el señor presidente otros logros que se han alcanzado a la mitad del camino. Logros como reducir el robo de combustibles en un 95%. Logros como establecer en la Constitución la tipificación de la corrupción como delito grave. Logros como eliminar la condonación de impuestos a grandes contribuyentes que estaban amparados en el favoritismo, que representó en los últimos 2 sexenios 366,174 millones de pesos. Imagínense la cantidad, 366,174 millones de pesos se estaban condonando a grandes empresarios, a grandes contribuyentes. En 2 años, 8 meses, en compras y contratos, en el combate a la corrupción y en acciones de austeridad, más de 1.400.000 millones de pesos. Por eso hay recurso, por eso se puede construir desde la inversión pública, sin endeudar al país, por la honestidad, por los ahorros que se han generado, a tal grado que ya se hizo realidad la pensión universal para adultos mayores, los apoyos a niñas y a niños con discapacidad, la entrega de becas en todos los niveles de la educación, la atención médica y medicamentos gratuitos. Todos estos, compañeras y compañeros, todos estos apoyos ya están elevados a rango constitucional, y esto es para garantizar la continuidad de los mismos. Más de 1.800.000 jóvenes han trabajado como aprendices en empresas. Se ha aumentado el salario mínimo en un 44% en términos reales. Se canceló la mal llamada reforma educativa,
y se reinstaló a todos los maestros despedidos por esa imposición de esas reformas. Se ha basificado una lucha de muchos años a más de 400,000 trabajadores de la educación. Se construyen e instalan 140 universidades públicas. Se le da mantenimiento a las escuelas sin intermediarios con la participación de la Asociación de Padres de Familia, de los maestros. Más de 83,000 comunidades ya cuentan con conexión a Internet. Sigue en expansión el Banco del Bienestar. Se han construido la publicación del libro, 1029 sucursales y hay 400 más en proceso. 98 de 100 compromisos que el licenciado Andrés Manuel López Obrador hizo el 1 de diciembre del año 2018 está cumplido. 98 de 100 compromisos. Solamente falta la descentralización del gobierno de México y conocer a profundidad la verdad de los jóvenes de Ayotzinapa. Aún así, lidiando con la pandemia, lidiando con este enemigo tan grande del COVID-19, se ha logrado mucho a la mitad del camino. Por eso hay que sentirnos orgullosos de lo que ha hecho el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Las bases de la cuarta transformación ya están sentadas, pero vamos a la mitad del camino. Es por ello que debemos de redoblar esta confianza. En la última parte de este primer capítulo, el señor presidente relata cuál es su nueva estrategia económica, cómo se está trabajando en este gobierno. Y tiene que ver con atender a la gente más necesitada. A este lema que ha sido un ícono del señor presidente: por el bien de todos, primero los pobres. Y se está atendiendo a la base piramidal, a este 70% de la población. Se atiende directamente a más de 25 millones de hogares, corrigiendo lo que se pensaba en las épocas neoliberales, que si llovía arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuera permeable. Ahora no, ahora se está apoyando de abajo hacia arriba y se está atendiendo sin intermediarios. Es por ello los programas de bienestar, esos apoyos que van directamente al 70% de la población, sin descuidar el otro 30%, que también se está generando con el plan de reconstrucción de la paz, de la seguridad en las entidades. Se está generando con negocios, con ganancias lícitas, sin ataduras, sin trabas, con la oportunidad histórica que representa el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con Estados Unidos y Canadá, simplificando las contribuciones, no aumentando los impuestos, y se está apoyando este 30%, elevando la capacidad adquisitiva de este otro 70%. Esa es la nueva estrategia. Ya no es apoyar los de arriba para que les llueva a los goteados de abajo. Ahora es apoyar a la base social para que en función de ello se vea beneficiado también el otro 30%. Esa es la estrategia económica que plantea el señor presidente en su libro, A la mitad del camino. Termina este capítulo explicando lo más complejo que fue enfrentar la contingencia sanitaria originada por la COVID-19. Se tuvo que incrementar el presupuesto en salud en 70,000 millones de pesos. Se tuvo que reconvertir hospitales, capacitar a más de 70,000 trabajadores. Se implementó un sistema eficiente de vacunación que a la presentación del libro, a la publicación del mismo, ya se había atendido a más del 80% de la población de 18 años o más. Esto es la primera parte del capítulo. Es muy complejo poder precisar todo lo que se comenta en este primer capítulo, por ello es una presentación para que ustedes se motiven, se incentiven a poder comprender, entender y conocer todo lo que se ha hecho gracias a la honestidad y al combate a la corrupción, insisto, sin endeudar al país, sin privatizar y sin concesionar, y con ese enemigo tan grande llamado COVID-19. El otro capítulo, titulado El respeto al derecho ajeno es la paz. En este capítulo el señor presidente nos narra cómo fue la relación con el expresidente Donald Trump, cómo fue la misión
Bolivia, el caso del rescate al expresidente Evo Morales de su país, que estaba en un golpe de Estado, y también nos explica lo sucedido con la detención del general Cienfuegos. En el primer punto, el presidente nos muestra que tuvo varios encuentros telefónicos. El primero de ellos, justo después del triunfo del 2018, el ahora expresidente Donald Trump se había comunicado con el candidato ganador de la elección y habían acordado en tener un trato de iguales. Habían acordado en poder trabajar en una relación de respeto, una relación diplomática que ayudara a ambas naciones. Pero no todo fue de manera positiva o sin contratiempos. Recordemos que la administración en aquel entonces saliente del expresidente Peña Nieto estaba avanzando en la ratificación del Tratado de Libre Comercio del TEMEC y se estaba cediendo prácticamente la soberanía de nuestro país en la materia de la política energética. Eso fue algo muy complejo que causó tensión en las mesas de negociación entre los equipos del gobierno de México y los equipos de las otras dos naciones. El presidente, en vez de achicarse, actuó con firmeza, con aplomo, con determinación y solicitó que se respetara la soberanía de México en materia de política energética o se frenaba el avance de esta ratificación del Tratado de Libre Comercio. Afortunadamente hubo empatía, hubo diplomacia y eso se tomó textualmente como se proponía por parte del señor presidente López Obrador. Otro desencuentro fue con el tema de las caravanas migrantes, el flujo migratorio, que el propio presidente Donald Trump quiso amenazarnos, quiso generar aranceles a las mercancías mexicanas que eran exportadas al país vecino del norte. Y de nueva cuenta, compañeras y compañeros, en vez de achicarse, en vez de dar un paso atrás, como se acostumbraba lamentablemente, se actuó con determinación, con valentía, con aplomo, con respeto, con diplomacia. Y el propio presidente estaba inclusive preparado en la ciudad de Tijuana con un discurso donde si se generaba esta acción positiva de aranceles a las mercancías mexicanas, el gobierno de nuestro país haría exactamente lo mismo para las mercancías estadounidenses que entraran a nuestro país. Eso causó también tensión, eso causó molestia, pero logramos tener un trato digno, un trato de iguales. Es por ello que la relación con el expresidente Donald Trump se fue fortaleciendo, porque vieron determinación en este equipo, en el señor presidente López Obrador. Y todo esto cerró con broche de oro con la visita de Andrés Manuel a Washington para la ratificación del TEMEC. Y los neoliberales, la fuerza conservadora, la apostaban, hacían sus apuestas, aquí iba a fracasar, que iba a haber un desencuentro. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que fue todo lo contrario. Ni Donald Trump habló del muro, al contrario, en su discurso fortaleció a la comunidad mexicana que radica en Estados Unidos. El señor presidente López Obrador, en su discurso histórico, también respaldó a la comunidad mexicana en Estados Unidos y se generó esta relación de respeto. A tal grado que uno de los periódicos lo mencionó, el Milenio, al día siguiente, en sus 8 columnas, tituló: "Perdieron las apuestas quienes pensaron que se pelearía Andrés Manuel y Donald Trump". Fue todo un éxito esa visita y de ahí se fue fortaleciendo la relación con Estados Unidos. No todo fue sencillo, pero con valentía, con aplomo se logró poner en alto el nombre de México. En el tema del caso del rescate del expresidente Evo Morales, fue una misión compleja, una misión de mucha tensión, pero gracias al profesionalismo de los representantes de la Secretaría de Defensa Nacional, al profesionalismo y a la diplomacia de la Cancillería mexicana, se logró traer con vida y a salvo y sano al expresidente Evo Morales del golpe de Estado que vivía y esa incertidumbre que se tenía en su país. Fue tanta la tensión que hubo fricción al pie de la aeronave con representantes del ejército de Bolivia y representantes de
la comitiva mexicana, pero lograron traer con vida al expresidente y a parte de su equipo, y la historia y el fruto de esa acción la conocemos prácticamente ya todos. En la tercera parte del libro, compañeras y compañeros, una de las más interesantes desde mi punto de vista es porque nos habla de una reflexión histórica. Nos muestra cuál es la estrategia, inclusive política, del señor presidente López Obrador. En esta parte del libro hace referencia que cuando ha existido cambios verdaderos, cambios de transformación en nuestro país, siempre se une la oligarquía nacional y extranjera. Hablamos de los grandes empresarios, hablamos de algunos dueños de medios de comunicación, hablamos de algunos intelectuales orgánicos, cómo se unían para debilitar estos movimientos transformadores porque perdían privilegios. Y nos da cuenta de lo sucedido lamentablemente con el expresidente Francisco I. Madero. En la época maderista, Francisco I. Madero no pudo fortalecer una base social que lo ayudara a concluir ese sueño libertador de tener un México democrático. Por ello sucedió la alta traición y lo que conocemos en la quincena trágica. Por ello se vio truncado este sueño de un México democrático. Y esa experiencia la tenemos nosotros como una reflexión de que jamás hay que alejarnos del pueblo, de que jamás debemos de dejar a un lado las causas de este movimiento que deben de radicar en el pueblo. Y es así como nos explica el señor presidente en esta parte del libro, que es titulada Los opositores. Es así como nos explica con esta frase de un gran expresidente de México, Benito Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y es decir, que no se puede estar al frente de un pueblo si no se tiene el respaldo moral del mismo. Por ello no es casualidad que se esté apoyando hasta el 70% de la base piramidal, de esta base social que les acabo de comentar y se acaba de describir en su capítulo. Entonces, compañeras y compañeros, este libro nos permite mantener viva la llama de la esperanza de este movimiento de transformación. Nos permite conocer el por qué algunos empresarios, el por qué algunos intelectuales orgánicos, el por qué algunos medios de comunicación atacan al licenciado López Obrador. Lo atacan porque hoy ya no se pagan favores, porque hoy ya no se compran conciencias. Eso es lo que se ha hecho a la mitad del camino, compañeras y compañeros, entre muchas cosas más. Pero viene una parte muy importante, que es el porvenir. Este es el cuarto capítulo del libro. ¿Qué nos espera para finales del 2024? Si bien nos sentimos orgullosos del libro, orgullosos de las acciones que aquí se comentan, que se han logrado a la mitad del camino, deberíamos sentirnos aún más orgullosos de lo que viene para el 2024. Y aquí el propio licenciado Andrés Manuel López Obrador nos ejemplifica con el sector energético. Nos dice: hay que ser optimistas. ¿Quién honestamente había pensado que íbamos a ser autosuficientes en el tema de los energéticos? Es decir, que íbamos a producir aquí en nuestro país la gasolina, el diésel, la turbocina que demandara la nación. Era un sueño inalcanzable, porque nos habían educado los procesos anteriores, nos habían educado las administraciones anteriores a que era más fácil y más importante pues importar las gasolinas y exportar nuestro petróleo. Ahora, gracias a la modernización, a la atención a la rehabilitación de 6 refinerías, a la adquisición que se hizo de una refinería Shell, a la construcción de la refinería de Dos Bocas, para el año 2024 sí vamos a tener esa soberanía en los energéticos. Vamos a producir más de 1.380.000 barriles diarios de gasolina, diésel y turbocina, lo que equivale a nuestro consumo nacional. Para finales del año 2024 vamos a producir aquí en nuestro país las gasolinas, el diésel y la turbocina que vamos a demandar, que vamos a requerir. Eso es un gran logro. Por ello hay que redoblar la confianza a la mitad del camino. Otro ejemplo que muestra es el sector
eléctrico, que hoy en día están discutiendo la iniciativa que manda el señor presidente al Congreso sobre la reforma eléctrica, donde se plantea fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para que produzca hasta un 54% de la electricidad de nuestro país. Y también invita a la iniciativa privada, a los particulares, a que hagan lo propio, produciendo hasta un 46%. Ojalá y nuestros representantes hagamos un excelente trabajo y se pueda aprobar esta reforma, porque unida esta reforma con lo que se está ya generando, que es la modernización de 12 hidroeléctricas, lo que ya se está licitando, que es la construcción de 5 plantas termoeléctricas y el proyecto de la construcción del parque de generación de energía solar en Sonora, también vamos a producir, el Estado va a poder producir la electricidad que va a requerir tanto el consumo doméstico como el consumo comercial. Entonces estamos ante un porvenir llenos de optimismo, porque vienen cosas muy importantes para el 2024. Y el señor presidente termina este cuarto capítulo hablando sobre el sur, porque el sur también existe. El sur sureste había sido abandonada por periodos neoliberales y paradójicamente es la zona que más petróleo produce y había sido abandonada. Hoy vemos que con la construcción del Tren Maya, 1.500 kilómetros de vías férreas van a llevar a los turistas que llegan a Cancún, a Playa del Carmen y a Tulum, los van a llevar a estas zonas arqueológicas, estas ciudades prehispánicas, estas ciudades coloniales que se encuentran en Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche, en Chiapas y en Tabasco. Es decir, va a detonar el crecimiento en el tema turístico y económico del sur sureste, invitando que se enamoren los propios turistas que llegan a las playas de Cancún, Playa del Carmen, Tulum, que puedan entrar a conocer y a disfrutar las bondades de Quintana Roo, de Yucatán, de Campeche, de Chiapas y de Tabasco. También con el Istmo de Tehuantepec, que es como un canal de Panamá pero por tierra, esta estrecha franja de nuestro país, se está construyendo 900 kilómetros de vías férreas y van a comunicar, compañeras y compañeros, países del Pacífico con la costa este de Estados Unidos. Esto sin duda va a cambiar el rostro económico e industrial del sur sureste. Y sumado a estos 900 kilómetros de vías férreas, se están construyendo 10 parques industriales. Esto va a ayudar a fortalecer, junto con el Tratado de Libre Comercio, junto a lo que se está haciendo en el Bajío, en el norte, en el centro, a que las bases de la Cuarta Transformación a finales de 2024 sean los logros obtenidos por cada uno de ustedes y cada uno de las compañeras y compañeros que han formado parte. Sumado al propio aeropuerto de Felipe Ángeles, que en su primera fase podrá atender a más de 19.500.000 pasajeros y podrá trasladar más de 470.000 toneladas de carga aérea anual. Esto es lo que nos detalla el señor presidente en cada uno de sus 4 capítulos. Y finalmente, como relator, les puedo comentar que el libro en lo general es muy interesante, porque demuestra, amigas y amigos de Colima, cómo en cada una de sus decisiones que ha tomado desde el gobierno de México, siempre ha estado el de proteger a la población más necesitada. Durante toda la lectura de este libro, nos dejó claro el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no es solo lo económico lo que debe de importarnos, que sino lo principal es el bienestar del pueblo. El fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda construir su felicidad. El crecimiento económico y los incrementos en la productividad y en la competitividad no tienen sentido si no se logra el objetivo superior, amigas y amigos, que es el bienestar general de la población. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, termina sus últimas líneas de este libro, de su libro, a la mitad del camino,
deseando de corazón que al final de su gobierno haya menos desigualdad, más felicidad y que se mantenga siempre encendida esta llama de la esperanza. Desea concluir su mandato a finales de septiembre del 2024 para retirarse de la política y vivir en Palenque el resto de su vida con salud y alegría, pero con el recuerdo y la sublime satisfacción de haberle servido al extraordinario pueblo de México, a esta gran nación. Por su atención, muchas gracias. A continuación le pedimos a la doctora Ana Luz Quintanilla nos comparta sus comentarios. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación a esta presentación del libro. He sido seguidora de la trayectoria del licenciado López Obrador, quien en este su 19 libro que escribe, no hace más que relatarnos la historia. Como todos los días en la mañanera, López Obrador nos da un curso de historia a todos los mexicanos que debemos de agradecer, porque no todos en México tienen la oportunidad ni de leer, ni de comprar libros, ni de estar informados. De hecho, existen en México más de 4 millones, si no es que 5, que ni siquiera hablan español y no saben leer. Bueno, yo quiero empezar, afortunadamente dieron una historia bastante completa y una trayectoria de lo que fue el libro en general. Y bueno, el presente efectivamente en el primer capítulo nos habla de cómo poder luchar frontalmente contra una corrupción tremenda. Y yo voy a platicarles un poco más sobre la cuestión energética porque tengo 32 años en la academia y he hecho mi vida en la investigación científica en energía y medio ambiente. La cuestión de la energía en México, al igual que lo es la producción de alimentos y la soberanía alimentaria, son fundamentales en este siglo. En este siglo nos vamos a confrontar al mayor reto que hemos tenido en toda la humanidad, que es el cambio climático global. El cambio climático global que tiene que ver con los impactos que hemos producido los seres humanos sobre la naturaleza. Y lo estamos viviendo día con día. No solamente en los eventos hidrometeorológicos extremos, en las sequías, en las grandes pérdidas, hasta en el propio virus. El virus es justamente un resultado de la invasión al respeto a la naturaleza por parte de los seres humanos. Andrés Manuel es un tipo muy brillante, muy brillante. Él se da cuenta muy bien de todo lo que viene y afortunadamente está haciendo lo mejor, que es proteger a la mayor parte de la población de este país. Por eso en este momento tenemos un 60% o más de aprobación a él. Porque si bien el grupo opositor que menciona muy bien en el tercer capítulo, es terrible, son pocos, pero dan mucha lata, y es gente que logró acumular capital de una manera muy indigna, muy perversa, aprovechándose de la pobreza. Y quien negocia con la pobreza se llama perversión. Hace 2 días escuchaba en la radio al director de General Motors en México diciendo que se van del país porque no va a haber energías renovables en este país. El señor debería de estar informado, porque hay más energías renovables en este país que combustibles fósiles. En este país tenemos energía geotérmica, energía hidroeléctrica, energía solar, energía de biomasa. En este momento tenemos también 2 grandes parques solares, uno en Baja California y otro en Sonora, que se están instalando, que el de Sonora va a ser el 2º a nivel Latinoamérica y el 8º a nivel mundial.
Pero además tenemos energía nuclear, que también es limpia, aunque tenga sus riesgos. Entonces, cuando la gente les dice a ustedes cosas sobre la cuestión de la reforma energética, les están mintiendo. Y les están mintiendo porque las concesiones que se dieron a los grupos del sureste españoles, Iberdrola, y en el norte a las compañías franco-canadienses, lo que hicieron fue venir y que la supuesta reforma energética que se dio por parte de Felipe Calderón y se inició con Salinas de Gortari, con la Comisión Reguladora de Energía, que curiosamente quien fue la primera directora de esa comisión fue después la secretaria de Energía de Calderón, y ahora Calderón y ella pertenecen al Consejo de Iberdrola, la compañía privada. México pagó en aquel entonces, con la reforma de traición que se hizo por parte del Congreso, y pagó la instalación de todas las líneas de distribución para que se les vendiera la energía a sus amigos a la mitad de lo que la CFE lo estaba vendiendo. Las energías renovables no entraron a abastecer la demanda nacional, como tampoco lo ha hecho el gas. Ustedes se dieron cuenta que en febrero hubo un problema terrible con el abastecimiento de gas. Se tuvo que empezar a cortar la luz en ciertos estados. ¿Por qué? Porque se comprometió el 40% de la demanda nacional al uso de gas, un energético del cual no teníamos ni reservas probadas. ¿Y qué hicimos? Se pidió una concesión de más de 30 años a Texas. Cuando Texas entra a la helada ártica en febrero, se congelan los gasoductos, se congelan las turbinas eólicas, ¿y qué sucedió? México se queda sin electricidad en el 40% de la demanda y también en el norte del país. Y en un solo día la especulación en el precio de un BTU de gas pasó de ser $2, subió un 6,000%. Y ahí tuvo que entrar la CFE a resolverlo. Como tiene que entrar la CFE a resolver en momentos de intermitencia, cuando no hay viento, en el norte, en Baja California, y en el sur, en Oaxaca, tiene que entrar invirtiendo miles de millones de pesos para no suspender la energía eléctrica a sus clientes. Es decir, estamos subsidiando a las compañías que abastece Iberdrola. Entonces, bueno, en términos de política internacional, que es el segundo punto que me parece más importante, recordemos que desde la época de Benito Juárez, México se distinguía por su política exterior. Dejamos de serlo. Y estos dos casos que menciona Ulises son muy importantes. Llegar con dignidad a negociar a Estados Unidos con un presidente que nos estaba amenazando. Y ese caso se ganó. Se ganó. Y el segundo punto fundamental de la política lo demostró con Evo, el primer indígena que gobernó Bolivia, un país de puros indígenas, en el que los países intervencionalistas del imperialismo hicieron un golpe de Estado poniendo ante una mujer un crucifijo y diciendo que lo hacían en nombre de Dios. No, señores y señoras, Dios no hace eso, lo hacemos los seres humanos. ¿Y qué sucedió? Que fue una larga historia en la que yo estaba segura que lo iban a asesinar, como asesinaron en el 73 a Salvador Allende. No lo mataron, y no lo mataron gracias al presidente de este país y a la Fuerza Armada de este país, que tuvo el valor de mandar gente, y a nuestra Fuerza Armada ante países que no solamente les negaron el espacio aéreo, sino que ni siquiera les querían dar gasolina, como fue el caso de Perú, como fue el caso de Bolivia y fue el caso de Ecuador. Estos dos casos demuestran algo fundamental: la ayuda entre los pueblos, la defensa de los derechos de los indígenas alrededor del mundo y en México. Y bueno, tenemos el tercer capítulo, que es pues bastante
ilustrativo. A mí me gusta porque nos marca cuáles son las bases con las cuales se está actuando en una guía ética de la transformación de México que llevaron a cabo intelectuales y muchas gentes de diferentes sectores. Y en esa guía se dice respeto a la diferencia y evitemos imponer nuestro mundo al de los demás. La dignidad existe y no se debe humillar a nadie en este país. La libertad y la paz son inseparables y ser libre no es estar fuera de una cárcel. Ser libre es poder satisfacer sus necesidades básicas y poder tener paz, porque eso nos conlleva a poder tener tranquilidad y felicidad. El prójimo es fundamental porque es la base de la esencia del humanismo, es decir, el egocentrismo de las políticas basadas en el robo y en el hurto es verdaderamente un crimen y fue y sigue siendo un crimen para cómo dejaron la economía de este país y ustedes lo pueden ver con este estado también. El perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe. No ha habido cuestiones, aunque muchos mexicanos estemos pidiendo a gritos que metan, bueno, las cárceles se llenarían verdaderamente y ya no las tendríamos privatizadas, ya no se les pagarían 2,500 pesos por reo, ¿no? Como nos dijeron que se les pagaba. Otro robo más. ¿Qué reo recibe 2,500 pesos diarios en una cárcel de este país? Es una burla verdaderamente. De la igualdad, es decir, la buena ley de moderar las opulencias y la indigencia. No puede haber trato entre desiguales. De la verdad, la palabra y la confianza, que es no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Eso es fundamental. Aunque la oposición diga que somos unos populistas, populismo viene de pueblo. Entonces, estamos con el pueblo. De las leyes, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, el poder solamente tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. No hay mayor satisfacción que tener trabajo y disfrutarlo. Y no es más rico el que más tiene, sino el que es más generoso, porque en el dar está el recibir. Y seguramente ustedes cuando dan algo se sienten muy felices. ¿Por qué? Porque el que da recibe. El capítulo 5, El Porvenir, me parece sumamente entusiasta en términos de lo que se ha hecho. Se han construido, como bien lo dijo Ulises, 140 universidades en este país, que si no están todas trabajando y en óptimas condiciones, lo van a estar. Conozco gente que está en ellas. Y era necesario porque los jóvenes tienen todo el derecho de entrar a educarse. No pueden seguir estando fuera y que el capital se burle de ellos diciendo que son unos ninis, que ni trabajan ni estudian y que tienen que vivir en la economía de sus padres. Eso tendría que resolverlo el Estado, no criticarlo. Y tenemos en el capítulo 4 del Porvenir 2 puntos fundamentales para mí. La soberanía energética, porque como bien se dijo, no podemos depender de nada ni nadie y México es un país extraordinario en recursos energéticos. Tenemos petróleo y que no los engañen diciendo que estamos siendo los cómplices del cambio climático global. No, los 3 países que tienen la responsabilidad del cambio climático en este momento en el planeta es Estados Unidos, China e India. Y el cuarto es la Unión Europea. Así que no nos vengan a decir que la vecina del 5º piso tiene la culpa de que se esté gastando energía eléctrica en todo el edificio. No es verdad. México no está en los primeros lugares. Y si tenemos petróleo y se va a acabar en 20 años, haremos uso de él. ¿Por qué? Porque no vamos a traer transnacionales a este país, porque no las necesitamos. Más aún, estamos en la transición energética, como bien lo dijo Ulises, estamos transitando energías renovables, se está invirtiendo en energía solar y creo que de las cosas que también tienen muchísimo que ver, y es un punto fundamental que ataca el presidente, es la soberanía alimentaria. ¿Cómo es posible que este país tenga que
importar frijol y maíz. ¿Cómo es que llegamos a ello? ¿Cómo es que se entregó todo a la mano de los extranjeros? ¿Por qué se hizo? Es una traición, pero más allá de ser una traición, es una perversión lo que se hizo. Porque tenemos todo, tenemos el campo y tenemos todo el conocimiento, desde el conocimiento tradicional hasta el conocimiento en las nuevas tecnologías. Y un punto fundamental también dentro de esto, de lo que es la soberanía alimentaria, es decir no a los transgénicos y decir no al glifosato. Y se está luchando con todo, porque la oposición en esto es fuerte. Engaña a la gente, dicen que sin los transgénicos no va a haber comida, que nos vamos a quedar sin comida para el 2030, nuevamente una mentira, porque el 40% de la comida que se produce en el planeta se va a la basura. Entonces, otros dos puntos que son fundamentales para la salud del medio ambiente, que es de lo que yo estudio, es no más minerías. Las mineras en México han venido no solamente a consumir el agua de los mexicanos, sino también a contaminarla. Recordemos el caso de Colima. Colima tiene el 44% concesionado a minería. Entonces, la normatividad de los países que vienen y hacen aquí su agosto al costo no es la misma. Las compañías canadienses deberían de regirse por la normatividad ambiental que tienen en Canadá. No venir a utilizar nuestra agua y a destruir nuestros mantos acuíferos y a dejárnoslos contaminados. Creo que de los puntos fundamentales finales, y ya lo dijo Ulises, está el que no vamos a poder crecer al 4% como lo presentó el presidente, y es entendible. Estamos viviendo una crisis mundial, no nacional. Mundial, que es el coronavirus. En Alemania se están presentando hoy en día 50,000 casos diarios de nuevo de coronavirus. Entonces no es Gatell, no es el presidente, es un virus. Y el virus muta, y el virus sigue matando. Entonces hay que informarnos, no escuchar a los que nos han mentido durante más de 4 décadas. Porque yo creo que ustedes, al igual que yo, el día que supimos que Andrés Manuel López Obrador ganó, muchos de ustedes, como yo, lloramos. Porque pensamos que nunca iba a darse el cambio en este país. Y se dio. Así es de que apoyemos al cambio y que no los engañe nadie. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa después de estos mensajes tan enriquecedores y que nos obligan a la reflexión y a ver dónde está la verdad. Le pedimos entonces a Adalberto Carvajal nos compartan su pensamiento. No vi que algo dieron el atril y estaba envidiándolos porque el único lugar donde pega el sol es precisamente y que bueno, si no con el contraste no se iba a ver esto. Voy a tratar de no repetir las cosas que ya se han mencionado y centrarme más en el tema de la estructura del libro. Si no fuera un hombre de Estado, un político profesional y el dirigente del movimiento opositor que tiró al viejo régimen bipartidista que durante 3 décadas estuvo sosteniendo el modelo neoliberal en este país, Andrés Manuel López Obrador debería ser presentado en foros como este con el título de escritor. Y de escritor de libros además, que es como la costumbre en México indica que se debe reconocer a quien se dedica profesionalmente a escribir. Alguien que publica textos en un formato impreso, específicamente un volumen encuadernado, empastado y con lomo. No ha de llamarse escritor a quien plasma sus ideas o imaginación en un simple cuadernillo engrapado, y menos
quienes escribimos en los periódicos como ahora en las redes sociodigitales. López Obrador ha dado a la imprenta por lo menos 18 libros, 19 con este, ¿verdad? El más reciente, La mitad del camino. Yo he leído varios, no todos. Entre la historia y la esperanza, corrupción y lucha democrática en Tabasco, que me sirvió de guía para la conversación que tuve en un programa de radio con el entonces dirigente nacional del PRD y que me dejó sumamente impresionado por la manera en que contaba este éxodo de Tabasco a la Ciudad de México, en un episodio que fue de los primeros momentos de su vida en los que sufrió la distorsión informativa y estas calumnias, específicamente que decían que había quemado pozos petroleros cuando ni siquiera se acercaron a ellos, no los dejaron. Y leí otro libro también que me impactó mucho en ese momento, Proa, Expediente Abierto, Reseña de Archivo, que en ese año, 94, a raíz de la crisis económica por el error de diciembre, como muchos mexicanos estuve a punto de perder mi escaso patrimonio, la casa que había comprado, y ese libro también me impresionó porque tenía información tan abundante sobre el fraude bancario de las familias mexicanas, que tenía que venir acompañado de un disco compacto, lo que decían en la universidad en ese entonces el CD-ROM, un CD-ROM cargado de cifras y referencias jurídicas. Eso se hizo mencionar todos los libros de AMLO. La concurrencia, hombres y mujeres identificados con la Cuarta Transformación en su mayoría, deben conocerlo seguramente porque en ellos está contenido eso que le llama el proyecto alternativo de nación, su postura en defensa del petróleo, la respuesta al racismo y al imperialismo implícito en el destino manifiesto de Estados Unidos, encarnado en personajes como Donald Trump, la visión López Obradorista de una economía moral y, por supuesto, la historia de los fraudes electorales con los que la mafia del poder le robó la presidencia en 2006 y en 2002. La bibliografía sobre López Obrador es también larga y contrastante. Por un lado, están todos estos libros admonitorios que, en muchos casos, recogen teorías conspiratorias en una suerte de competencia feroz para ver a quién se le ocurre la amenaza más disparatada con base en la cual descalificar a Andrés Manuel. La Esperanzas lo llamó uno de sus detractores. Por otro lado, en un recorrido que llega al extremo de considerarlo un redentor, están algunas biografías, crónicas y análisis de lo que supuso la promesa electoral de AMLO, con énfasis en los intereses que afectaría y que afectó. Y ante la realidad de un gobierno progresista, está el volumen colectivo que firmaron periodistas bajo la coordinación de Julio Hernández López Astillero, Los desafíos de la 4T, el México que se avecina, y un libro más, con una visión más académica, 4T, claves para descifrar el rompecabezas, de especialistas en diversos campos reunidos por Blanca Heredia y Hernán Gómez Bruera. Violeta Núñez acaba de anunciar la próxima llegada a librería de otro libro colectivo que se antoja interesante, La economía de la Cuarta Transformación, en el que expertos analizan qué tan neoliberal, keynesiana, socialista o de a tiro comunista es el modelo económico que impulsa López Obrador. En un país donde el discurso presidencial era igual a acción de gobierno, López Obrador es un mandato, escribe y publica libros. En ellos establece una narrativa del proceso de lucha, desvirtuado y satanizado por los reaccionarios, que comprende una interpretación de la historia de México distinta a la que trataron de implantar los neoliberales, cita él, mediante una educación mercantilista y doctrinaria y con la manipulación de casi la totalidad de los medios de información. Buscando vencer obstáculos y resistencias, Andrés Manuel ofrece en sus libros los argumentos para defender la transformación, dadas las dificultades que enfrentamos muchos de sus seguidores al intentar romper con la creencia de las supuestas bondades del modelo neoliberal. Si ustedes de pronto no encuentran argumentos para llevar la contraria a quienes le llevan la contraria a López Obrador, lean los libros de López Obrador. Es un presidente que también habla. Abre un diálogo circular con la prensa de lunes a viernes en las ya famosas mañaneras. Sigue arengando a las masas en las entregas de apoyos y otros actos de política social y dirige mensajes a la nación como ejercicios de rendición de cuentas en los ya numerosos informes al pueblo de México. Lleva 3 años y va como en el 7º informe de gobierno. O al concierto de las naciones como el que acaba de pronunciar en el Consejo de Seguridad de la ONU o en la cumbre tripartita de Norteamérica. Es notable que aún en distintos tonos y con mayor o menor profundidad de conceptos, la oralidad de López Obrador es congruente con lo que ha venido publicando en esos libros con los que se propuso un cambio de mentalidad con la puesta en práctica de un proceso de pedagogía política o concientización continuo
manifestado en conferencias, en discursos en las distintas plazas, pueblos y regiones del país, y en mensajes por las redes sociales, pero sobre todo predicando con el ejemplo, dice López Obrador. Anteriores jefes de Estado firmaron libros, ya sea en campaña, la plataforma política redactada por los autores de lo que sería el Plan Nacional de Desarrollo, recuerdo uno de Miguel de la Madrid, que era así, enfadosísimo, o tras la entrega del poder, sus memorias dictadas a un periodista que actúa de confidente, como Luis Echeverría, que se las dictó Luis Suárez, o editadas por el personal que elaboró la crónica presidencial, creo que López Portillo hizo eso y también Cedillo. El autor López Obrador publica libros porque la prosa ensayística es para todos fines una forma de comunicación escrita muy eficaz. Permite ordenar las ideas y expresarlas con claridad, así como citar testimonios y documentos. Mejor imposible, procura una lectura de comprensión. Para un movimiento como el que anima López Obrador, donde cada uno entiende lo que puede o lo que le conviene de la Cuarta Transformación, dejar sentado cuál es el proyecto alternativo de nación es fundamental. Hay demasiados interesados en que los cambios no sean de fondo, que como en otros procesos históricos, la reforma propuesta, incluso la revolución buscada, acabe en gatopardismo. En vísperas de la campaña presidencial, López Obrador escribió 2018 La salida, decadencia y renacimiento de México, un libro en el que expuso, dice él, las propuestas para enfrentar la crisis nacional. En ese texto se encuentran los lineamientos básicos de la política que hoy estamos aplicando, y es notorio que hemos mantenido inalterable el compromiso que hicimos en ese y en otros textos y alocuciones, sigue diciendo, de purificar la vida pública, básicamente desterrando la corrupción que caracterizó a los gobiernos neoliberales. A la mitad del camino, el actual libro que está circulando, arranca con un capítulo dedicado al presente, como ya se ha mencionado en nuestras relatorías, que es un ejercicio informativo en el que básicamente contrasta el modelo neoliberal con el de la 4T, subrayando los entuertos que tuvo que enderezar en materia de las abusivas asociaciones público-privadas, creadas para convertir en negocio particular y en detrimento del Estado, la compra de medicamentos, la adquisición de gas en Estados Unidos y la privatización de los reclusorios, como ya se ha mencionado. En ese mismo capítulo explica López Obrador por qué es esencial regresar a la inversión pública en temas como ferrocarriles, electricidad y petróleo, aeropuertos, hospitales, escuelas, cuarteles, parques e incluso estadios, aunque sean de béisbol. Detalla la estrategia económica de su gobierno y el papel que juega la honestidad y la austeridad para alcanzar las metas de bienestar. Tan sencillo como esto: no permitir la corrupción y la impunidad ayuda a liberar fondos para el desarrollo, dice el presidente. A 3 años de gobierno están sentadas las bases de la transformación, que podemos englobar en un nuevo pacto social a partir de una nueva cultura cívica y una nueva racionalidad del servicio público. Tenemos que terminar de entender ese México profundo del que hablaba Guillermo Bonfil, y es lícito en ese sentido escribir una nueva historia oficial, una que no sea dictada por los ideólogos del régimen, sino por especialistas en diversas disciplinas humanísticas y de ciencias sociales. El presidente habla en el libro de la próxima edición de 2 textos, La grandeza y la diversidad de México, coordinado por Diego Prieto Hernández, e Historia del pueblo mexicano. Todos los editores de libros, en el caso de las obras testimoniales como esta, reservan alguna novedad para el público, revelaciones que, si es posible, constituyan noticias bomba. López Obrador, bestseller mexicano, ofrece 2 crónicas sobre hechos hasta ahora ignorados. En el capítulo 2, el respeto al derecho ajeno es la paz. La primera de estas crónicas cuenta la sorprendente relación con el expresidente Donald Trump, en donde se relata el incidente Cienfuegos, la detención de quien fuera secretario de Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto, y donde López Obrador, aunque no quiero hacer spoilers, pero da una versión muy interesante acerca de por qué Cienfuegos no debió ir a la cárcel ni en Estados Unidos ni en México. Y el segundo habla sobre la misión Bolivia, donde se incluye una relatoría del rescate de Evo Morales por parte de oficiales de la Fuerza Aérea Mexicana, que es, este relato es un informe que presenta la Secretaría de la Defensa Nacional, pero es digno de la mejor película de suspenso que se podría filmar en muchos años. Ojalá la veamos pronto en Netflix, o como dice el presidente, en Netflix. El capítulo 3, dedicado a los opositores, es un alegato en defensa de los pleitos que el presidente ha sostenido con diversos sectores, todos los cuales han sido calificados hasta por la prensa más pro-AMLO como conflictos hasta cierto punto innecesarios. López Obrador comienza por narrar la triste experiencia maderista, dejando en claro que sus enfrentamientos con los de arriba, con la prensa conservadora, con los intelectuales del antiguo régimen
y con el conservadurismo de las clases medias no son capricho, no son ganas de pelear, es una cuestión de supervivencia de su proyecto de nación. Quizá no hay un Victoriano Huerta en el horizonte próximo, porque afortunadamente, como sostenía el gran filósofo Carlos Marx, la historia se repite en versión caricaturesca, dice López Obrador. Pero no le faltó razón al autor del Capital al decir que una constante en la historia es la cohesión de las élites o clases dominantes, que recurrirán a lo que sea para mantener o recuperar el poder, incluso a ideas de una supuesta superioridad intelectual y racial, y que no descartan esas élites al autoritarismo para imponerse por las buenas o por las malas, dice López Obrador. Sin negar que Francisco I. Madero no pudo crear una fuerza popular y ciudadana que lo apoyara para convertir en realidad su hermoso ideal democrático, pues no quiso convivir con la lucha por la tierra y las reivindicaciones laborales y sociales de Zapata, los magonistas y otras causas revolucionarias, López Obrador entiende el papel que jugaron intelectuales como Justo Sierra o Francisco Bulnes durante el Porfiriato, o esos poetas metidos a la política durante la Revolución que no pasarían la prueba del juicio histórico, dice, o esos periodistas opositores que de manera insensata le mordían la mano a quien les había quitado el bozal, para hacer fracasar todos ellos el ensayo democrático maderista. Andrés Manuel encuentra paralelismos a un siglo de distancia. Los hacendados porfiristas con los empresarios enriquecidos al amparo del poder, especialmente con el proceso privatizador del periodo neoliberal. La prensa conservadora de entonces con los medios de información convencionales, periódicos, radio y televisión de ahora. El Universal de hace un siglo sigue siendo el Universal. Y Reforma, pese a evocar a la segunda transformación en su cabezal, es el periódico más conservador y doctrinario de la actualidad, dice López Obrador, además de ser el más tenaz defensor de la política neoliberal o neoporfirista y de la corrupción de los delincuentes de cuello blanco. Al mismo tiempo es como el catecismo de los sectores más retrógrados y desinformados de las clases medias, y para colmo su muro es de paga. Y los intelectuales del porfirismo, Sierra y Bulnes, con los ideólogos del salinismo se tendrían un equivalente, Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín. Encuentra un paralelismo entre Salvador Díaz Mirón, Querido Bueno o Nemesio García Naranjo con la nómina de las revistas Nexos y Letras Libres, donde, por cierto, dice López Obrador, escasean los buenos literatos o prosistas. No solo faltan nuevos escritores destacados, asegura AMLO, sino que esas mafias intelectuales, por sus ambiciones personales, mantienen mediatizada e inhibida la fecunda creatividad de los jóvenes mexicanos. En donde el paralelismo no es exacto es en la Iglesia Católica. Si el pontífice en turno apoyó el golpe militar de Huerta, como sus antecesores habían avalado la colonización y el acaparamiento de bienes materiales del clero, hoy el Papa Francisco impulsa una iglesia menos conservadora y más empática, humana y popular, dice López Obrador. Aunque algunos jerarcas, como el arzobispo emérito de Guadalajara, no vacilaron en llamar a su feligresía de manera ilegal para que no votaran por el Movimiento de Regeneración Nacional, alegando que se trata de una dictadura comunista. Si ustedes han visto los videos del cardenal emérito de Guadalajara, se dan cuenta de lo ridículo en el ridículo en que cae. Reconoce López Obrador que la pandemia impidió cumplir su compromiso de crecer en un promedio de 4% anual durante su mandato, y aunque baja la expectativa a 2%, sostiene que la recuperación de la crisis sanitaria y económica se logrará en forma de V o de V y no de L, como pronosticaban algunos expertos. ¿Tiene elementos López Obrador para ser optimista? Sí, porque dice, no nos endeudamos, no cayó la recaudación o el ingreso en la hacienda pública, ha continuado la construcción de las obras emblemáticas del sexenio, entre ellas la refinería Dos Bocas, se crearon muchos empleos con esas obras, está creciendo el sector agropecuario, se avecina una gran afluencia turística, sobre todo atraído por el modelo de turismo cultural que él desglosa muy bien en el libro y que resulta muy interesante revisar. Y sobre todo porque el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá significa la posibilidad de atraer inversión extranjera. Los programas sociales, es decir, la política pública de destinar recursos a los menos favorecidos, seguirá respondiendo a la lógica de reactivar la economía para salir de la crisis. AMLO está convencido de que con el fortalecimiento de la capacidad de consumo de las clases populares, los sectores de mayores ingresos obtienen beneficios perceptibles en la medida en que se fortalece y agranda el mercado para sus productos, servicios y actividades. La 4T se propone equilibrar el desarrollo de las regiones con la fórmula planteada en la letra de Mario Benedetti que canta Joan Manuel Serrat. El sur también existe. El futuro del sur existe en la culminación de un tren Maya que recorre la península,
de Yucatán, el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec como un canal de Panamá por tierra y el nuevo aeropuerto de Tulum. El presidente no oculta su orgullo al mencionar el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles en la Ciudad de México. Con esta infraestructura se cumplirá la promesa de resolver la saturación del aeropuerto Benito Juárez en un plazo y a un costo razonables. Esta obra de vanguardia, dice López Obrador, es viable técnica, legal, social y financieramente segura en sus operaciones aéreas en forma conjunta con los aeropuertos de la zona metropolitana de la Ciudad de México, atractiva y rentable en su concepción comercial para empresas nacionales e internacionales, responsable en el sostenimiento de su entorno ambiental, eficiente energéticamente, con alta sostenibilidad y fortaleza incluyente en su responsabilidad de ordenamiento urbano y cercana por su conectividad a través de medios masivos de transporte. El verdadero legado de estos nuevos aeropuertos, de estos nuevos puertos, de estas nuevas vías de ferrocarril y de estos parques industriales es la creación de empresas públicas administradas, una por la Sedena, la otra por la Semar, como una forma, dice el presidente, de proteger los bienes públicos de la tentación de futuras privatizaciones, a ver quién se mete con el ejército y con la armada. Estas empresas que administrarán y manejarán las obras de desarrollo no tendrán fines de lucro, dice, pues todas las utilidades, descontando los costos de operación, serán destinadas a beneficiar a los pueblos y a financiar los fondos de pensiones de las Fuerzas Armadas y de los trabajadores al servicio del Estado, incluidos los de las entidades federativas. Lo que se propone López Obrador es instaurar un estado de bienestar y restaurar el Estado de Derecho. Lo hará por la vía más larga, el camino que conduce hacia la paz y la felicidad. Sus detractores afirman, sin lógica ni buena fe, que está militarizando al país. El presidente responde: no se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie. No se les ha pedido que vigilen o opriman a la sociedad, que violen las leyes, que coarten las libertades y mucho menos que se involucren en acciones represivas o violatorias de los derechos humanos. En esta nueva etapa, señala López Obrador, la generosa y decisiva participación de soldados y marinos se ha dado en acciones de desarrollo, bienestar y paz. El Ejército y la Marina Armada refrendan su lealtad a las instituciones civiles y con ello contribuyen a dejar atrás la distancia y hasta la desconfianza entre civiles y militares que se generó por las decisiones erróneas y perversas de los anteriores gobernantes. Yo agregaría lo que dice el presidente: ahora cuando pasan los soldados les aplaudimos. Si el presidente cumple su compromiso de reducir la violencia y garantizar la plena tranquilidad pública, podemos anticipar que su próximo libro, el que escriba en el 2024, se va a titular Misión Cumplida. Muchas gracias. Muchas gracias, Adalberto. Ahora le vamos a pedir al profesor Arnoldo Vizcaíno. Yo dije al inicio que no había podido llegar, pero por supuesto que aquí está ahora, pero pudo. Así que le vamos a pedir que nos dirija un mensaje con respecto también a la publicación del libro de Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Miren, les pretendo robar solamente 3 minutos, ¿sí? Primero, reconocer las extraordinarias ponencias de los 3 distinguidos intelectuales y pues con la exposición de ellos pues nos pueda perfectamente reafirmar la convicción que entiendo tenemos todos los que estamos aquí, de que tenemos mucho presidente. Yo diría que el mejor presidente que ha tenido esta república, aun cuando opine diferente Andrés Manuel. Pero también hay que asumir o reasumir o reafirmar la función que nos corresponde a nosotros. Tenemos mucho presidente gracias a ese pueblo agraviado que se resolvió a decir: aquí estoy y yo soy el dueño de este país, de esta nación, no los sátrapas que lo han ostentado durante tantos años. Y entonces, a partir de 2018, recuperamos el país, así llanamente dicho. Les arrebatamos nuestro país a quienes indebidamente lo habían expoliado, lo habían maltratado, lo habían mancillado durante tantos años, durante siglos.
Entonces, el país es del pueblo de México y debemos hacernos cargo de las implicaciones que significa esto. Claro que están muy enojados los despojados, entre comillas. Y nosotros debemos también hacernos cargo de que no son enemigo pequeño, ¿eh? Son fortísimos. No estamos ante un enemigo que podamos de un tafitazo derribar. No. Ocupamos mantener la unidad del pueblo de México para mantener en nuestras manos, en las manos del pueblo, al país. Ellos están con todo, como aquí se ha dicho, para buscar recuperarlo en el 24. Nos están retando para el mes de abril del próximo año, en lo que hace a la consulta que se hará sobre la revocación de mandato. No es para abril, ya dijeron los del INE que la van a mover para abril. Pero entonces nosotros sí estamos obligados a todos los días a hacer la parte que nos corresponde, porque hemos ganado esta batalla extraordinaria, la de 2018, pero los vencidos no están contentos con ese resultado. Entonces, yo solamente quisiera resaltar eso, porque la disputa por el país va a seguir. Y yo diría que ellos quieren recuperarlo para sí, para recuperar su privilegio, para recuperar el derecho de expoliar criminalmente al pueblo de México. Lo quieren lograr para el 24. Nosotros somos los responsables de decirles, y creciendo cada vez más, que no lo recuperarán, por lo menos en tanto estemos vivos los habitantes de este pueblo que lo rescatamos. Recuerdo cuando ganó la oposición en Baja California, le preguntan al gobernante que triunfó, le dicen: oiga, ¿quiere decir que ahora de aquí para adelante solamente su partido gobernará? Dice: no, quiere decir que ha llegado la alternancia. Y insiste el periodista: entonces, ¿quiere decir que dentro de 6 años podrá volver a gobernar el PRI? Dice: sí, dentro de 6 o dentro de 60. Entonces lo que nosotros ocupamos hacer es prepararnos, es trabajar, es acuerparnos, es crecer para que ni siquiera dentro de 60 lleguen, ¿sí? Eso es lo que yo creo que debiéramos hacerlo. Y hoy mismo, y en este sitio justamente, hoy a las 5 de la tarde, vamos a tener una reunión con ciudadanos, simpatizantes y miembros de los partidos que sean, pero que estén comprometidos con la 4T, para iniciar la organización de lo que ocupamos hacer para juntar millones de firmas, retando a las gentes que quieren volver a apropiarse del país, millones de firmas para exigir que se haga esa consulta en abril, en la que los debemos aplastar. Tenemos condiciones para hacerlo si nos organizamos y cada quien hacemos dentro de nuestro entorno la obligación que tenemos. Vamos a recabar miles y miles de firmas. Aquí nos están planteando una meta de 27,000 en el estado. No tenemos por qué atendernos a metas. Si la podemos llegar a 40, 50, a más miles, hay que hacerlo. Lo podemos hacer. Yo me felicito por estar en este movimiento de la 4T. Me felicito por haber visto el de que este país tuviera a un gran presidente, al más grande de los presidentes desde mi punto de vista, que ha parido esta patria. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. A continuación, vamos a escuchar el mensaje de la gobernadora del estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva, que nos envió debido a que no le fue posible llegar a este evento. Por el calor. Quiero mandar un afectuoso saludo y abrazo a todas y cada una de ustedes. Me disculpo por no poderles acompañar en este momento el día de hoy.
El motivo que les tiene ahora reunidos en la presentación de este libro A la mitad del camino, que escribe nuestro presidente y líder moral, Andrés Manuel López Obrador, es muy significativo. Él, sin duda alguna, ha sido nuestro referente en principios y valores en este proyecto que significa consolidar la cuarta transformación en nuestro país. Pero la cuarta transformación va más allá de un movimiento. La cuarta transformación implica el inicio de una nueva etapa en la historia pública y política de nuestro México. Por eso, quiero insistirles en que, aunque hemos avanzado mucho, esto sigue siendo solamente el principio. Hay muchas cosas más por hacer para lograr la tan anhelada justicia e igualdad social que merece México y nuestro querido estado de Colima. Gracias a todas y cada una de ustedes, las personas que nos han ayudado a que esto sea una realidad en Colima y en México. Juntas y juntos vamos a lograr consolidar la cuarta transformación. Y ahora mandemos todo nuestro cariño también y nuestro respaldo para que nuestro presidente sepa que juntas y juntos desde Colima haremos la parte que nos toca. Un abrazo con cariño a todas y cada uno de ustedes. Para cerrar y antes de pasar a algo que todo mundo estamos esperando, les leo la frase de Andrés Manuel López Obrador. Lo que deseamos de todo corazón es que al final de nuestro gobierno haya menos desigualdad, más felicidad y se mantenga siempre encendida la llama de la esperanza. Agradecemos a todos y a toda su asistencia y ahora vamos a pasar a hacer una rifa, un sorteo de libros de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a pedir aquí al profesor Arnoldo del libro del presidente de la República. ¿Cuántos libros? A la 20. mitad del camino. 10 libros. En el parque 10 libros. Entonces Hidalgo, vamos a sacar los primeros 10 de Colima. Muchísimas en la gracias lista. por Ustedes seguir fueron esta cobertura anotados en la informativa lista y ¿no se desde el registraron? Parque Hidalgo. Lo siento.